Bienvenidos guerreros de la fe. Levántense y escuchen esta verdad inmutable que está a punto de resonar en lo más profundo de su espíritu. Hay un campo de batalla que no ves, una lucha invisible que se libra cada día por tu destino, tu mente y tu alma. No se engañen. No estamos aquí para hablar de meras reflexiones. Estamos aquí para desmantelar la mentira, para arrancar la venda de sus ojos y para armarlos con el conocimiento que los transformará de meros creyentes a conquistadores invencibles. Hoy nos sumergiremos en la realidad de la guerra espiritual. Una realidad brutal, sí, pero gloriosa, porque la victoria ya fue asegurada. Permítanme comenzar con una historia que no encontrarán en los sermones habituales, una que ilustra la ferocidad del conflicto y la necesidad desesperada de entender la autoridad que poseemos. Es una historia de la antigüedad, pero sus ecos resuenan en tu vida ahora mismo. Corría el año 586 a.C. Jerusalén yacía en ruinas, el templo de Salomón reducido a cenizas, y la mayoría del pueblo de Judá había sido deportado a Babilonia. La desolación era total, pero en medio de ese paisaje de muerte, el rey de Babilonia, Nabucodonosor, dejó un pequeño remanente de gente humilde para que labraran la tierra, y sobre ellos puso a un gobernador judío llamado Gedalías. Gedalías no era un rey, sino un líder puesto para reconstruir. Su tarea era titánica: infundir esperanza donde solo había ceniza, restaurar la agricultura y, lo más importante, restaurar el espíritu de un pueblo destrozado. Y lo estaba logrando. Él reunió a los que quedaban, los dispersos, los temerosos. Les dijo: no teman servir a los caldeos. Quédense en la tierra y sirvan al rey de Babilonia, y les irá bien. La fe comenzó a florecer de nuevo. Las cosechas tímidamente regresaban. Había un pequeño respiro, un milagro de renacimiento en la tierra muerta. Pero en las sombras algo se agitaba. No era un enemigo babilónico. Era algo mucho más siniestro. Había un hombre llamado Ismael, hijo de Netanías. Él era de linaje real, celoso del poder que Gedalías había recibido, y secretamente albergaba un espíritu de rebelión y destrucción. Ismael no podía soportar ver la paz y la reconstrucción. En su corazón la ira, el resentimiento y el celo habían encendido una mecha satánica. Ahora presten atención a la advertencia que se le dio a Gedalías. Un general leal llamado Joanán se acercó al gobernador. Le advirtió con urgencia: sabes bien que Baalís, el rey de los amonitas, ha enviado a Ismael, hijo de Netanías, para quitarte la vida. Gedalías, con una bondad que rozaba la ceguera, se negó a creerlo. No podía concebir tal maldad entre su propia gente, en un tiempo de tanta necesidad. Lo que dices de Ismael es mentira, replicó Joanán, sabiendo que la vida de Gedalías y la frágil esperanza de la nación estaban en juego. Hizo algo osado. Se acercó a Gedalías en secreto y le susurró una propuesta desesperada: permítame, se lo ruego, ir y matar a Ismael. Nadie lo sabrá. ¿Por qué permitir que mate a usted y que todo Judá se disperse de nuevo y perezca el remanente que ha quedado? Aquí está la tragedia, la lección que clama desde las Escrituras, Jeremías 40 y 41. Gedalías, un hombre bueno, un hombre de paz, rechazó la advertencia y el plan de acción. Su compasión mal dirigida se convirtió en su ruina. No quiso actuar contra el mal que se ocultaba a plena vista. Días después, Ismael y 10 hombres llegaron a comer con Gedalías en Mizpa, y mientras compartían el pan, en un acto de traición que estremece, Ismael se levantó y junto a sus hombres asesinó a Gedalías, pero no se detuvo ahí. Consumido por el espíritu de destrucción, Ismael mató también a todos los judíos y a los soldados caldeos que estaban con él. Y para sellar su obra de maldad, arrastró a los cautivos restantes, incluyendo a las hijas del rey, y huyó hacia la tierra de Amón. El remanente de Judá, la chispa de esperanza, se había extinguido por la acción de un solo hombre, poseído por la envidia y el espíritu de la destrucción. La lección es clara, hermanos. El enemigo opera con engaño. Se sienta a tu mesa, y si no estás atento, si no actúas con la autoridad y la decisión que Dios te ha dado, la obra de destrucción puede arrasar lo que has construido. La incredulidad de Gedalías no era falta de fe en Dios, era falta de discernimiento y autoridad para enfrentar al enemigo que se disfrazaba de amigo.
Esto nos lleva a la primera y más crucial verdad de nuestro estudio. Tu vida no es una coincidencia de eventos, es un campo de batalla diseñado para tu victoria. Muchos cristianos viven derrotados porque confunden el origen de su sufrimiento. Creen que su problema es la falta de dinero, un cónyuge difícil, un jefe injusto o una enfermedad. Esos son sí desafíos reales, pero la Biblia, nuestro manual de guerra, nos dice que esos desafíos son a menudo el frente visible de una guerra invisible. Pablo lo dijo con la claridad de un general, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Entendamos el organigrama del infierno, no para glorificar al enemigo, sino para desmantelar su estrategia. Principados son las entidades de más alto rango, el poder detrás de los sistemas. Se enfocan en territorios, naciones, gobiernos e instituciones. Son los que manipulan ideologías, leyes inmorales y movimientos que buscan borrar el nombre de Cristo de la faz de la tierra. Potestades. Tienen autoridad delegada. Se centran en la esfera de las religiones falsas, el ocultismo y las fortalezas mentales que oprimen a grandes grupos de personas. Adicciones masivas, depresión generalizada, miedo colectivo. Gobernadores de las tinieblas. Son las fuerzas que buscan controlar la cultura de este siglo, los que impulsan la oscuridad en el entretenimiento, los medios, la educación secular. Su objetivo es normalizar el pecado y hacer que la luz parezca obsoleta. Huestes espirituales de maldad. Son los demonios de bajo nivel, los que atacan directamente a los individuos. El espíritu de Ismael que mató a Gedalías es un ejemplo. Son los que susurran mentiras a tu mente, los que intentan crear división en tu matrimonio, los que encienden el espíritu de crítica, celos o desesperanza en tu corazón. Tu verdadero enemigo no es tu vecino. Cuando el dinero escasea, el ataque es contra la provisión y la fe. Cuando hay conflicto en casa, el ataque es contra la unidad y el propósito. Cuando la enfermedad golpea, el ataque es contra tu sanidad y tu testimonio. El enemigo busca una cosa: robar, matar y destruir, Juan 10:10. Y lo hace a través de fortalezas. Una fortaleza espiritual no es un demonio que posees, es una estructura de pensamiento, una mentira profundamente arraigada que has aceptado como verdad, que da permiso al enemigo para operar en un área de tu vida. Fortalezas como nunca seré suficiente, Dios no me perdona realmente, el fracaso es inevitable, soy adicto y no tengo remedio. Estas mentiras son los barrotes de tu propia cárcel, y para destruirlas necesitamos el desarrollo bíblico y espiritual. Aquí es donde la fe se convierte en fuego. Si la primera parte fue identificar al enemigo, esta es la hora de revelar al vencedor que vive en ti. El error más grande en la guerra espiritual es pelear desde una posición de debilidad en lugar de autoridad. Un creyente no es una víctima buscando escapar. Es un embajador que ejerce el poder de un reino ya victorioso. El fundamento inquebrantable, la victoria del Calvario. Antes de tomar cualquier espada, debes entender que la batalla más importante ya fue ganada. Colosenses 2:15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Jesús no solo murió por tus pecados, en la cruz, Él desarmó y humilló a todo el ejército de las tinieblas. Les quitó su derecho legal de dominio sobre la humanidad. La autoridad que Adán perdió, Cristo la reclamó y te la delegó. Tu oración no es un ruego a un Dios distante para que haga lo que no quiere hacer. Tu oración es una declaración legal de lo que Cristo ya hizo. Tu poder no es tuyo. Es la autoridad delegada del Rey de Reyes. Cuando hablas, no es tu voz, sino la autoridad de su nombre lo que hace temblar a los demonios. Revístete de poder, la armadura de Dios. Efesios 6:13-18. El apóstol Pablo no dijo, si van a la guerra. Dijo, pónganse toda la armadura de Dios, para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. La armadura no es opcional. Es tu uniforme de autoridad, el cinto de la verdad.
El arma principal del enemigo es la mentira. La verdad, que es Cristo mismo y su palabra, es lo que nos mantiene firmes y ceñidos. Sin la verdad bíblica, todo lo demás se cae. La coraza de justicia, no tu propia justicia, que es trapo de inmundicia, sino la justicia de Cristo imputada a ti. Esta coraza protege el corazón y las emociones de la condenación, la vergüenza y el sentimiento de no ser digno. El calzado del Evangelio de la paz, el guerrero de Cristo, no camina en miedo o ansiedad, sino en la certeza inamovible de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Estamos listos para avanzar, para llevar la ofensiva. El escudo de la fe, este es el único elemento defensivo activo. La fe no es un sentimiento, es una acción de confianza que detiene todos los dardos de fuego que el maligno te lanza. Dudas, temores, ataques de pánico, pensamientos suicidas. El yelmo de la salvación. Protege tu mente. El enemigo ataca tu identidad. Eres salvo. Dios te ama. El yelmo es la seguridad inamovible de tu salvación en Cristo. Tu mente es el objetivo principal. Protégela con la certeza de quién eres. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, el único elemento ofensivo. No es la Biblia que está en tu estante, es la palabra declarada, memorizada y activada en el momento de la necesidad. Cuando Satanás tentó a Jesús, Él respondió con: escrito está. Tu boca llena de la palabra es la fuente de tu poder ofensivo. La estrategia del sitio: derribando fortalezas mentales. La batalla se gana en tu cabeza. 2 Corintios 10, 4, 5 es el mapa de guerra para tu mente, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cada vez que un pensamiento de derrota, de lujuria, de miedo, de celos o de juicio se levanta, es un argumento o una altivez del enemigo. ¿Qué debes hacer? Identificar. Nombra la mentira. Este no es un pensamiento mío. Es un dardo de fuego de desesperanza. Derribar. Usa la espada del Espíritu. Declaras el versículo de la verdad que contradice esa mentira. Si el miedo dice vas a fallar, la verdad dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Llevar cautivo. Reemplaza activamente la mentira con la verdad. No te limites a expulsar la oscuridad. Llena ese espacio con la luz. Si el pensamiento era de insuficiencia, la verdad es: soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. 2 Corintios 5:21. El poder no reside en cuán fuerte gritas, sino en cuán firmemente crees la autoridad que ya tienes. La solución a la guerra espiritual no es evasión, ni miedo, ni una vida de constante paranoia. La solución es una vida de dominio, obediencia radical y ejercicio audaz de la autoridad que el Padre te ha dado a través de su Hijo. Obediencia radical. Cortando el suministro del enemigo. El enemigo solo tiene poder donde tú le has dado permiso. El pecado no te hace perder la salvación, pero sí crea un punto de apoyo, una puerta abierta que le permite al adversario legalidad para atacarte. El miedo persistente, la amargura no resuelta, la crítica constante, la lujuria secreta, el resentimiento. Todo esto es terreno que ha cedido al enemigo. La solución es arrepentimiento radical, 1 Juan 1:9. No una disculpa superficial, sino una decisión de dar la vuelta y no volver a pasar por esa puerta. Si has estado enojado con tu hermano, ve y reconcíliate. Si has estado robando al Señor con tus diezmos, ajústate a la obediencia. Si has estado contaminando tus ojos, córtalo de raíz. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. El orden es crucial. Primero someterse a Dios, obediencia. Luego resistir al diablo, autoridad. El enemigo no huirá si estás sometido a tus propios deseos y no al Señor. Tu rendición a Dios es la declaración de guerra al infierno. La oración de autoridad, de suplicante a comandante. Deja de orar como un mendigo y empieza a orar como un heredero. La oración de guerra espiritual
No es solo Dios, por favor, haz algo. Es en el nombre de Jesús. Yo ordeno que el espíritu de enfermedad suelte mi cuerpo. Yo declaro la paz de Cristo sobre mi hogar. Yo ato el espíritu de confusión que me ataca y desato la sabiduría del Espíritu Santo. Ora la palabra. Cuando ores por tu economía, declara Filipenses 4:19. Cuando ores por tu paz, declara Juan 14:27. Ora con discernimiento. Pide al Espíritu Santo que te revele la raíz del ataque. ¿Es un principado sobre tu nación? ¿Es una fortaleza mental en tu mente? ¿Es un ataque directo a tu salud? Una vez que lo discernes, lo atacas con precisión. Ora en lenguas. La oración en el Espíritu es la munición más poderosa. No sabes qué orar, pero el Espíritu ora perfectamente a través de ti y ataca las estrategias del enemigo que tú ni siquiera has podido percibir. Romanos 8:26. 3. El poder de la alabanza y la adoración. La adoración no es un preludio al servicio, es una bomba atómica espiritual. Cuando el rey Josafat y el ejército de Judá enfrentaron a sus enemigos, la estrategia de Dios no fue infantería, sino cantores, en 2 Crónicas 20. Mientras ellos alababan, Dios puso emboscadas contra los enemigos, y ellos se destruyeron unos a otros. La alabanza en medio de la prueba es el grito de victoria anticipada. Cuando el enemigo te está atacando con depresión, y tú levantas tus manos y alabas a Dios por su fidelidad, tu fe se convierte en un arma de fuego que obliga al infierno a retirarse. La tristeza y la derrota no pueden coexistir con la alabanza genuina. Amigos, el tiempo de la pasividad ha terminado. Has escuchado el llamado de la trompeta, has sido instruido en la naturaleza de la batalla y en las armas de tu milicia. Eres más que un vencedor. Eres un conquistador sentado en lugares celestiales. Con Cristo, Efesios 2:6. La historia de Gedalías nos recuerda que la bondad y la buena voluntad no son suficientes contra la maldad organizada del enemigo. Él fue advertido, le fue ofrecida una solución, pero por incredulidad en la maldad de su adversario y por falta de acción, él y el remanente perecieron. Que esa no sea tu historia. Tu destino es la dominación. El poder que levantó a Jesús de entre los muertos reside en ti. Romanos 8:11. Tienes el Creador del universo como tu Padre, el León de Judá como tu general y el Espíritu Santo como tu estratega y consolador. Levántate hoy y revisa tu armadura. ¿Está tu cinto de la verdad bien ajustado? ¿Tu escudo de la fe está en posición? Identifica la fortaleza que el enemigo ha construido en tu mente, ese patrón de pensamiento de derrota, y tómalo cautivo ahora mismo. Llévalo a la obediencia a Cristo. Declara la verdad sobre esa mentira. Declara tu autoridad sobre tu hogar, tu trabajo, tu cuerpo y tus finanzas. No le pidas al diablo que se vaya. Ordénale que se vaya en el nombre de Jesús. Tienes el cheque en blanco del nombre más poderoso. Este no es un juego de niños. Es una guerra real con consecuencias eternas. Pero tienes la certeza de que tu victoria no es una posibilidad, sino una garantía. El enemigo ya está derrotado. Solo está tratando de llevarse contigo a cuantos pueda en su caída. Permanece firme, resiste en la fe, sé sobrio y vigilante. Tu victoria glorificará a tu Padre y liberará a aquellos que aún están cautivos. El campo de batalla te espera, guerrero. Sal a conquistar, sal a dominar. El poder es tuyo en Cristo Jesús. Amén y amén. No podemos detenernos en la emoción del cierre, porque el guerrero victorioso necesita tácticas continuas. La vida cristiana es una sucesión de batallas, y debemos aprender a operar consistentemente en el nivel de autoridad que se nos ha otorgado. El desmantelamiento de las obras de la carne, el enemigo interno. Hemos hablado del enemigo externo, de las potestades y de los principados, pero seamos brutalmente honestos. El mayor obstáculo para ejercer tu autoridad es a menudo el enemigo que llevas dentro. El apóstol Pablo lo llamó la carne. La carne es esa naturaleza vieja, obstinada, que se rebela contra la voluntad de Dios y que se alía silenciosamente con el espíritu de este mundo. ¿Sabes dónde el diablo ataca con mayor éxito? En las áreas donde tu carne aún no ha sido crucificada. La falta de dominio propio, la pereza espiritual, el chisme, la crítica, la autojustificación.
Estas son las trincheras que el enemigo utiliza para lanzar sus ataques. Gálatas 5:17 nos dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. La guerra espiritual en su nivel más fundamental es la guerra que se libra en tu voluntad. Si eliges alimentar la carne a través de los hábitos pecaminosos, los entretenimientos contaminantes, la queja o el resentimiento, estás debilitando tu propia armadura. Estás dando munición al adversario. La solución radical es lo que Jesús nos enseñó: tomar nuestra cruz cada día. La cruz no es una decoración, es un instrumento de ejecución. Debes ejecutar esa vieja naturaleza, declarar muerte diaria a todo aquello que no se alinea con la santidad de Cristo. Cuando un pensamiento de envidia se levanta, no lo entretengas, mátalo con el hacha de la verdad. Cuando la tentación de la pereza te seduce, crucifícala con el poder de la disciplina y el gozo del servicio. Tu poder para reprender demonios es directamente proporcional a tu rendición a la santidad. Un guerrero con manos limpias y corazón puro es imparable. El poder profético de la declaración, el lenguaje del reino. Dios creó el universo con palabras. Jesús liberó, sanó y resucitó con palabras. Como hijos de Dios, hechos a su imagen, tus palabras tienen poder creativo y destructivo. En la guerra espiritual, no se trata solo de orar, se trata de declarar. Hay una diferencia fundamental: oración, súplica. Señor, por favor, envía sanidad, declaración, autoridad. En el nombre de Jesús, por su llaga fui sanado. Y yo declaro que toda célula de mi cuerpo opera ahora en salud divina. Satanás, quita tus manos de mi cuerpo. Esta es la fe en acción. Tú estás alineando el ambiente espiritual de tu vida con la voluntad revelada de Dios en su palabra. Confiesa la palabra en voz alta. Si estás enfrentando un ataque de temor, tu boca debe confesar: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. La palabra hablada rompe las fortalezas demoníacas en el aire. Profetiza tu destino. No te unas al coro de la desesperanza que hay en el mundo. Si el mundo dice crisis, tú declaras abundancia. Si el mundo dice fracaso, tú declaras que tus caminos son prosperados. La declaración profética es tu forma de construir el futuro que Dios ha prometido. No seas como el tímido Gedalías que creyó la mentira de la paz cuando el cuchillo ya estaba afilado. Habla con autoridad. Tu silencio es la música favorita del infierno, el discernimiento y la sabiduría de Salomón en la batalla. El guerrero más poderoso no es el más fuerte físicamente, sino el que tiene mayor discernimiento. El diablo no siempre viene con cuernos y cola. A menudo se disfraza de ángel de luz. 2 Corintios 11:14. Se viste de buena idea, de sentido común o de gran oportunidad. El ataque a la visión. El enemigo sabe que si destruye tu visión, destruye tu propósito. Él te atacará con distracción, agotamiento crónico y dudas sobre el llamado que Dios te ha dado. ¿Cómo discernirlo? Pregúntate, ¿este agotamiento es físico o espiritual? Si has dormido 8 horas pero sigues arrastrándote, estás bajo un ataque de opresión que busca robar tu energía para el reino. Declara descanso en Cristo y ordena al espíritu de letargo que se vaya. Esta nueva oportunidad me aleja de mi compromiso con Dios o de mi familia. El diablo usa lo bueno para evitar lo mejor que Dios tiene para ti. La sabiduría te dice que si te quita la paz no es de Dios. El ataque a las relaciones. El enemigo siembra cizaña donde hay unidad. El espíritu de crítica hacia tu líder, tu cónyuge o tu hermano de fe, ese es el espíritu de Ismael operando, buscando la destrucción del remanente de esperanza. El discernimiento te permite ver la semilla del enemigo y cortarla antes de que eche raíz, protegiendo la unidad de tu iglesia y tu familia. Ora por ojos abiertos. Pídele al Espíritu Santo: Señor, muéstrame el espíritu detrás de la apariencia. Dame los ojos de fuego para ver la verdad en las regiones celestes. El discernimiento te da la ventaja estratégica de golpear al enemigo donde está escondido,
en lugar de luchar contra sus sombras. La disciplina del guerrero, ayuno y vigilia. Hay niveles de poder y autoridad que no se desbloquean con oraciones casuales. Jesús mismo nos enseñó que hay ciertos tipos de ataduras demoníacas que solo salen con oración y ayuno. Mateo 17:21. El ayuno no es un plan de dieta, es una ofrenda de tu voluntad. Estás diciéndole a tu cuerpo, a tu carne y al infierno: mi hambre de Dios es mayor que mi hambre física. La prioridad de mi espíritu es mayor que la comodidad de mi carne. Es una disciplina que agudiza el discernimiento y potencia tu autoridad espiritual. Rompe el yugo de la esclavitud física y mental y te posiciona para escuchar la voz de Dios con una claridad cristalina. Vigilia. La guerra espiritual a menudo se intensifica en las horas de la noche, cuando el mundo duerme y la carne está cansada. La vigilia es la decisión de levantarte, de sacrificar tu comodidad y tu descanso, para pararte en la brecha e interceder por tu vida, tu familia y tu nación. Es una prueba de lealtad y una declaración de que no serás tomado por sorpresa. Los más grandes movimientos de Dios han nacido de la vigilia, de los guerreros que se niegan a soltar la cuerda de la intercesión hasta que el amanecer del reino se manifiesta. Tu compromiso con la disciplina personal es la medida de tu poder público. Si eres indisciplinado en lo secreto, serás inefectivo en la batalla abierta. El pacto de sangre, tu identidad innegable, todo este poder y autoridad se basa en una verdad inmutable: tu pacto con Dios. No eres un siervo contratado, eres un hijo engendrado. Has sido comprado y sellado con la sangre del Cordero, la sangre del pacto eterno. La sangre de Jesús es tu redención. Fuiste rescatado del poder y el dominio de Satanás. Tu perdón te da acceso directo y audaz al trono de la gracia, tu protección. Es el sello que el destructor no puede cruzar. Éxodo 12:13. Cuando el enemigo te susurra condenación, invoca la sangre de Jesús, no como una fórmula mágica, sino como la declaración legal de tu nueva identidad. Si Satanás tiene alguna queja contra ti, debe llevarla al pie de la cruz, donde su acusación fue silenciada para siempre. Tu poder reside en tu posición, y tu posición es inamovible, porque está anclada en la obra consumada de Cristo. El mandato de la ofensiva, de la defensa a la conquista. Hemos pasado mucho tiempo hablando de defenderse. Ahora es el momento de que el guerrero de Dios pase a la ofensiva. El propósito de la armadura de Dios no es solo hacerte un blanco difícil, es equiparte para tomar la tierra. Jesús nos dio la gran comisión: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Marcos 16:15. Y con esa comisión, Él ató la autoridad de la conquista. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si beben algo venenoso, no les hará daño. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Marcos 16, 17, 18. ¿Lo ves? La expulsión de demonios no es un ministerio especializado para unos pocos. Es una señal que debe seguir a los que creen. Ataca las tinieblas con la luz, tu testimonio, tu bondad sobrenatural, tu amor incondicional, tu santidad visible. Todo eso es guerra espiritual activa. Cada vez que llevas el Evangelio a un cautivo, le estás arrebatando un alma al reino de las tinieblas. Sé un liberador. Cuando encuentres a alguien atado por una adicción, una depresión persistente o un patrón de pecado destructivo, no te limites a dar consejos. Usa tu autoridad. Pon tus manos sobre esa persona y ordena que la atadura se rompa en el nombre de Jesús. No tengas miedo. El nombre de Jesús es infinitamente más grande y poderoso que cualquier nombre de demonio. El fin de la guerra espiritual no es tu comodidad personal, es la expansión del reino de Dios. Has sido comisionado para liberaciones, sanidades y milagros. No te quedes en el banquillo. La esperanza inquebrantable, más allá de la batalla. Quiero terminar esta sección con una visión que debe encender tu espíritu y darte una resistencia inagotable. Sí, la batalla es feroz, pero no es eterna. Estamos peleando desde la victoria de Cristo, mirando hacia el día glorioso de su regreso. Isaías 40:31 proclama:
Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Tu fuerza se renueva no en tu capacidad, sino en tu expectativa de su intervención. La esperanza bíblica no es un ojalá pasivo, sino una certeza anclada en las promesas de Dios. Esta esperanza es el motor que te permite levantarte de cada caída, sacudirte el polvo y seguir luchando. Eres parte de un ejército que no conoce la derrota final. Cada herida es una cicatriz de honor. Cada prueba superada es un testimonio del poder invencible de Dios en un vaso frágil. Eres el remante que, a diferencia de Gedalías, sí escuchó la advertencia, sí tomó la espada y sí ejerció la autoridad delegada por el rey. Ahora, sal de este estudio y entra en tu mundo como lo que eres, un guerrero del reino, investido de poder y autoridad, destinado a la victoria. La lucha es real, pero tu poder es mayor. Para que esta verdad se selle en tu espíritu, no basta con la teoría. Necesitamos ver el poder de esta autoridad, manifestado en las Escrituras. Elías y la confrontación en el Monte Carmelo. Elías no enfrentó solo a los profetas de Baal y Acera. Él enfrentó a los principados detrás de la idolatría que había capturado a la nación de Israel. La atmósfera de Israel estaba saturada con un espíritu de engaño y ceguera espiritual. La guerra no era solo fuego del cielo, era una demostración de autoridad. Elías no oró tímidamente. Él declaró la soberanía de Dios. Su oración fue: respóndeme. Oh Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Primera Reyes 18:37. La lección. Cuando te paras en la verdad y llamas a la gente a la santidad y a la obediencia, estás desafiando directamente a los principados de tu generación. No temas la confrontación. Tu fuego es más grande que el fuego de la iniquidad de este mundo. Declara que la mentira debe ceder ante el poder del Dios verdadero. Daniel y el ataque a los principados territoriales. El libro de Daniel nos da una visión rara y crucial de la guerra en las regiones celestes. Cuando Daniel oró y ayunó, aquí está la disciplina, su respuesta fue retenida. ¿Por qué? Daniel 10:13 revela que el mensajero angelical fue resistido por el príncipe del reino de Persia durante 21 días. Este no era un rey humano, era un principado demoníaco territorial de alto rango, un gobernador de las tinieblas. La liberación de la respuesta de Daniel requirió la intervención del arcángel Miguel, el guerrero celestial. La lección. Algunas batallas son tan grandes que requieren perseverancia implacable en la oración y el ayuno. No te rindas después de una semana. Si el enemigo se resiste, significa que estás a punto de un gran avance. Tu perseverancia y tu fe activan la intervención de los ejércitos celestiales. No te enfrentas solo a tus gigantes. Los cielos están de tu lado. La persistencia es la armadura del campeón. 13. Jesús y la legión. Autoridad sobre la multitud de demonios. El encuentro de Jesús con el hombre endemoniado en la región de los Gadarenos, Marcos 5, es la máxima demostración de la autoridad delegada. El hombre estaba en la peor de las condiciones, poseído por una legión, posiblemente miles de demonios, habitando entre tumbas y rompiendo cadenas. Jesús no oró. Él preguntó y ordenó. Preguntó: ¿cómo te llamas? Y el demonio respondió: me llamo Legión porque somos muchos. La soberanía de Cristo forzó a los demonios a revelar su identidad y su número. Luego, Jesús no negoció. Ordenó que salieran y fueran a los cerdos. La lección. No hay atadura demasiado grande, ni legión de demonios demasiado numerosa que pueda resistir la simple orden en el nombre de Jesús. No importa cuántos años lleves luchando con esa adicción o ese patrón de maldición, si Cristo vive en ti, su autoridad sobre miles de demonios es ahora tu autoridad. Habla a tu montaña, ordena a legión que se vaya. La guerra y el llamado a la excelencia. Finalmente, el guerrero de Dios no es solo un luchador, es un testimonio de excelencia. Tu poder espiritual debe manifestarse en la forma en que vives. 1 Corintios 14:40 dice: pero hágase todo decentemente y con orden,
El diablo ama el caos, la desorganización, el desorden en tu casa, en tus finanzas, en tus prioridades. Un creyente que vive en caos es un blanco fácil para el espíritu de confusión. Tu vida debe ser un reflejo del reino de Dios. Paz, justicia y gozo en el Espíritu Santo. Sé un administrador excelente de tu tiempo, tu dinero y tus talentos. La disciplina financiera, la puntualidad, la organización, no son solo buenas prácticas, son guerra espiritual contra el espíritu de pobreza y confusión. Vive en santidad impecable. No des al enemigo ni una sombra de duda para acusarte ante Dios o ante los hombres. Recuerda a Gedalías, cuya buena intención fue insuficiente. Tu vida necesita estar blindada por la santidad. El poder de Dios no es una licencia para el desorden, sino una investidura para la excelencia. El campo está preparado. Las órdenes han sido dadas. Tienes la armadura, la espada y la autoridad delegada. La victoria es tu herencia. Ve y domina. No podemos concluir sin abordar una de las manifestaciones más poderosas de tu autoridad: la destrucción de yugos y el establecimiento del reino en tu entorno. Has sido llamado a más que resistir. Has sido llamado a reinar. La doctrina del pisar serpientes y escorpiones. Jesús fue explícito con sus discípulos, y por extensión contigo, en Lucas 10:19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esta no es una metáfora suave, sino un mandato de dominación. Serpientes representan el engaño, la sutileza, el veneno de la mentira y la falsa doctrina que intenta infiltrarse para desviar tu camino. Génesis 3:1. Escorpiones simbolizan el dolor, la picadura repentina, el ataque que trae tormento emocional o físico, los ataques sorpresa que buscan paralizarte con el miedo. Se te ha dado la potestad, autoridad, de hollar, pisotear, ejercer dominio físico. No necesitas negociar con el engaño, necesitas pisotearlo con la verdad. No necesitas temer el ataque del tormento, necesitas pisotearlo con la autoridad de la paz de Cristo. Esto significa que cuando el enemigo te golpee con una duda insidiosa sobre tu identidad, debes pisotear esa mentira declarando: soy hijo de Dios, heredero de su gloria. Cuando sientas la punzada del pánico o la ansiedad, debes pisotear ese espíritu de tormento declarando: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Tu vida debe ser una manifestación continua de la soberanía de Cristo, donde el dominio del enemigo se dobla ante la autoridad que portas. No aceptes que el tormento, la enfermedad crónica o la escasez sean tu normalidad. Tu normalidad es el reino, el poder de la intercesión profética, atando y desatando. La intercesión es el motor de la guerra espiritual, pero la intercesión profética es el misil guiado que golpea el blanco. Jesús nos dio las llaves del reino en Mateo 16:19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Este es el poder del atar y desatar. No se refiere solo a atar demonios, se refiere a legislar desde la tierra los decretos del cielo. Atar es la acción de prohibir o neutralizar la actividad demoníaca y la iniquidad. Ejemplo: en el nombre de Jesús, yo ato y prohíbo todo espíritu de división, chisme y contienda en mí, iglesia, familia, lugar de trabajo. Estás neutralizando la influencia que busca destruir la unidad. Desatar es la acción de permitir y liberar la voluntad de Dios y las bendiciones del reino. Ejemplo: yo desato el gozo del Espíritu Santo sobre mi vida y mi familia. Yo desato la provisión abundante en mis finanzas. Yo desato la sanidad de Dios sobre mi cuerpo. Estás liberando las promesas de Dios para que se manifiesten en el plano terrenal. La intercesión profética se basa en el discernimiento que discutimos antes. Debes escuchar la voz de Dios para saber qué atar y qué desatar en cada momento específico. No es una oración general, es una orden quirúrgica que cambia la atmósfera. Un intercesor profético es un legislador del reino en el campo de batalla. El uso correcto de la ira santa. No le des lugar al diablo.
Hay un error común que debilita al guerrero: confundir la ira pecaminosa con la ira santa. Efesios 4, 26-27 es un llamado de atención. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. La ira es una emoción poderosa, y Dios la diseñó para responder a la injusticia y al pecado. Ira pecaminosa es el enojo egoísta, el resentimiento, la amargura. Esto la Biblia lo llama dar lugar al diablo, un punto de apoyo para que opere, como en el caso de Gedalías y la traición de Ismael. Esta ira debe ser crucificada, ira santa. Es el fuego que se enciende en tu espíritu cuando ves la obra destructora del diablo, cuando la justicia de Dios es profanada, o cuando una vida está siendo destruida por el pecado. Esta ira no es contra las personas, sino contra las fuerzas espirituales que las oprimen. Cuando sientas esa indignación justa al ver la maldad, no la reprimas, redirígela, conviértela en fuego de guerra. Usa esa pasión para reprender al enemigo, para clamar por liberación, para interceder con mayor fervor. Tu indignación ante la injusticia debe ser la mecha que enciende tu autoridad declarativa. El guerrero poderoso sabe canalizar cada emoción para el propósito del reino. El cultivo de la presencia, tu refugio inexpugnable. En última instancia, el éxito en la guerra espiritual no depende de una fórmula, sino de una relación. Tu mayor arma es la presencia de Dios en ti y contigo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91, 1. El abrigo y la sombra no son un lugar geográfico, son un estado de intimidad con Dios. Cuando vives en su presencia continua, tu discernimiento se agudiza, las mentiras del enemigo parecen ridículas, tu paz es inquebrantable. El miedo no puede penetrar la atmósfera de su presencia. Tu autoridad fluye sin esfuerzo. Hablas y las cosas suceden porque no eres tú quien habla, sino el Espíritu del Padre que está en ti. El enemigo no teme a tus largas oraciones, teme a la presencia de Dios que te rodea. Teme que el fuego de su Espíritu que está en ti se manifieste. Busca la intimidad. Cultiva esa comunión con la palabra y el Espíritu a diario. Haz de la adoración tu respirar. Un guerrero que vive en el secreto del Altísimo es un soldado que está invicto antes de que la batalla comience. Él ya está bajo la sombra del Todopoderoso. El último desafío, el llamado a la victoria continua. Recuerda el destino de Gedalías. La paz fue una ilusión. La advertencia fue ignorada. La falta de acción fue fatal. Tu vida es demasiado valiosa. Tu llamado es demasiado grande para que vivas a merced del enemigo. Te desafío hoy a dejar de ser un creyente defensivo y a convertirte en un guerrero ofensivo. Reclama tu identidad. Eres un hijo de Dios. La justicia de Cristo es tu coraza. Activa tu autoridad. Pisa serpientes y escorpiones. Ordena que toda fuerza del enemigo se retire. Mantente impecable. Crucifica la carne. No des al diablo ni un centímetro de terreno con el pecado. Legisla en oración. Usa las llaves. Ata la iniquidad y desata el reino. El poder reside en la obediencia radical y la fe audaz. El Señor de los ejércitos está a la cabeza de tu batalla. La victoria no es solo posible. Es la única opción para un hijo del Dios vivo. Levántate, guerrero. La hora es ahora. Sal y manifiesta el reino de Dios con poder y autoridad. Sé el conquistador que Cristo te llamó a ser. Amén. Hermanos, si han llegado hasta este punto, es porque el fuego de Dios arde en sus entrañas. Han entendido que la fe no es un sillón cómodo, es una carga de caballería. Y ahora necesitamos llevar nuestro entendimiento de la guerra espiritual al nivel de un comandante estratega. La guerra contra el espíritu de pobreza y escasez. El ataque del enemigo no es solo contra tu alma, es contra tu potencial de testimonio. Si eres pobre, débil o estás oprimido, tu testimonio de un Dios grande se minimiza. Por eso, el enemigo ataca ferozmente tus finanzas y tu salud con el espíritu de pobreza. La pobreza no es solo la falta de dinero, es una mentalidad, un yugo espiritual que te convence de que la escasez es inevitable. Este espíritu trabaja para que no diezmes, para que no siembres,
para que vivas en miedo y para que creas que Dios es incapaz de suplir tus necesidades. Tu arma de guerra aquí es la generosidad y la fe en la provisión. Desmantela la fortaleza de la escasez. La verdad de Dios dice: mi Dios, pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Cuando sientas la presión de la escasez, no te quejes. Declara la provisión de tu Padre. Ataca con la siembra. El diezmo y la ofrenda no son un gasto, son un acto de guerra contra el espíritu de pobreza. Es decirle al infierno: no confío en mi salario, confío en mi Dios. Cuando siembras con fe, el reino de los cielos se alinea para reprender al devorador por tu causa. Malaquías 3, 10, 11. Tu generosidad es tu declaración de independencia financiera del sistema del mundo. No permitas que el espíritu de avaricia o el miedo al futuro te robe tu autoridad para recibir. Un guerrero de Dios opera desde la abundancia, porque necesita recursos para financiar la expansión del reino. Declara y vive la abundancia de Dios. La guerra contra el agotamiento y el burnout espiritual. En la sociedad moderna, uno de los ataques más sutiles y efectivos es el agotamiento crónico. El enemigo no necesita destruirte si puede simplemente paralizarte por el cansancio. El burnout espiritual no es siempre pereza. A menudo es un ataque de opresión que busca robarte el gozo de tu salvación y el combustible para tu misión. Tu arma de guerra aquí es el descanso y el gozo del Señor. El sábado espiritual. Dios mismo instituyó el descanso. Si Jesús, siendo Dios, necesitaba retirarse a orar y descansar, ¿cuánto más lo necesitas tú? El descanso no es un lujo, es un mandato estratégico. Te recarga y te limpia de la fatiga que te hace vulnerable a las mentiras del enemigo. Defiende tu tiempo de reposo. Nehemías 8:10 es tu antídoto. El gozo de Jehová es vuestra fuerza. El gozo es una fruta del Espíritu que opera como un blindaje. Cuando el enemigo te ataca con tristeza, desánimo o preocupación, el gozo del Señor debe ser tu respuesta inmediata. La risa y la alabanza forzada en medio de la prueba son actos de guerra que obligan a los espíritus de opresión a retirarse. No glorifiques el agotamiento. Un guerrero sabio sabe cuándo descansar para volver a la batalla con doble fuerza. El poder de la Iglesia. El cuerpo cohesivo de Cristo. Recuerda la historia de Gedalías. Estaba solo y desprotegido por su ceguera ante la advertencia. La Biblia nos enseña que la guerra espiritual no se libra en solitario. El enemigo busca aislarte. Un león siempre caza al animal que se ha separado del rebaño. Tu congregación, tu grupo de fe, es tu escuadrón, tu unidad de élite. La cobertura apostólica y profética. Necesitas estar bajo la cobertura de líderes ungidos, que tienen el discernimiento para ver los ataques que tú no ves. El liderazgo es una armadura de protección que el Señor ha dispuesto para ti. La rebelión, la crítica a tu líder o la falta de sumisión son rendición al enemigo. La oración colectiva. Hay un poder exponencial cuando 2 o 3 se reúnen en su nombre. Las oraciones colectivas y las intercesiones en la iglesia levantan un muro de fuego que disuelve los principados territoriales que operan sobre tu ciudad. Tu fuerza es máxima cuando estás conectado. Hebreos 10:25 es un mandamiento, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No es una sugerencia, es una táctica de supervivencia. No permitas que la crítica o las heridas del pasado te separen de tu ejército. El amor y el perdón dentro del cuerpo de Cristo son los sanadores de tus heridas y los reforzadores de tu armadura. La revelación final, tu trono y tu corona. Hemos recorrido el campo de batalla, desde la estrategia del infierno hasta las tácticas del reino. Ahora eleva tu mirada. ¿Por qué estamos luchando? No solo por sobrevivir, sino por reinar. Apocalipsis 3:21 nos da la promesa final, la visión del destino de cada guerrero. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. Tu vida de guerra, de disciplina, de fe y de autoridad te está preparando para algo incomprensible. Sentarte en el trono de Cristo. Cada tentación vencida es una nueva joya en tu corona.
Cada fortaleza mental derribada es una piedra colocada en el fundamento de tu reinado. Cada demonio expulsado es una declaración de tu idoneidad para la gloria eterna. La guerra espiritual es el proceso de Dios para forjar un rey en ti. Te está enseñando a dominar la maldad, a administrar el poder con humildad y a vivir en santidad. El sufrimiento de esta batalla es ligero y momentáneo comparado con el peso de la gloria eterna que está siendo forjada. Mira hacia adelante. El dolor de hoy es la autoridad de mañana. Las lágrimas de esta noche son el gozo eterno. No te detengas, no claudiques. La victoria de Jesús en la cruz no fue solo tu perdón, fue tu coronación. El desafío final del conquistador. Hoy te desafío a vivir como si ya estuvieras sentado en el trono. ¿Qué haría un rey con tu problema de escasez? Lo bendeciría y lo liberaría. ¿Qué haría un rey con tu espíritu de miedo? Lo reprendería y lo expulsaría. ¿Qué haría un rey con tu falta de disciplina? Impondría orden y excelencia. Deja de actuar como un siervo temeroso. Eres un coheredero. Eres un conquistador. Eres un rey. Toma la espada, ciñe tus lomos con la verdad y sal a reinar. La tierra te está esperando. Que la autoridad del Espíritu Santo te impulse a la manifestación total de la victoria que ya es tuya en Cristo Jesús. Gloria al único que es digno. Amén y amén.